Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación del agro en Honduras. ¿Cómo está la tierra? ¿Qué ha dejado en los suelos donde se debe cultivar de una manera apropiada el paso de los meteoros? Nos acompaña un especialista en suelos, el doctor Carlos Gaugel. Es un destacado docente de la Universidad de El Zamorano y nos permitirá en este espacio orientar y conocer mucho más de estas riquezas que tiene Honduras. Bueno, ahora mismo, doctor Gaugel, en medio de una enorme dificultad por todos los daños que dejó el paso del huracán Eta e Iota. Ustedes han estado a nivel de especialistas tabulando datos, números que realmente asombran. ¿Qué podemos compartir al respecto? Gracias por estar con nosotros, doctor Gaugel. Gracias a ustedes, licenciado García, gracias a su canal por convocarnos a este tan importante foro para informar a la nación y a todas las fuerzas que estamos tratando de reconstruir el país, básicamente, de eso se trata. Vea, los números en este momento, licenciado, son bastante preliminares, puesto que hemos tenido muy corto tiempo para recogerlos. Lo que sabemos en este momento es que los cultivos a nivel nacional han sido tremendamente afectados por dos situaciones. ¿Cómo se afectó el suelo donde están esos cultivos? Que es uno de los temas que nos va a ocupar acá. Y el otro punto ha sido la adversidad que hemos tenido de un clima en un año, el año 2020, que venía muy, muy bien. Teníamos una excelente distribución y cantidad de lluvia. De hecho, que los pronósticos que se hacían era de récord en la producción agrícola en el país, tanto en el rubro de café, granos básicos, caña de azúcar, palma aceitera, banano y todos, pues lo mismo que en hortalizas. Desafortunadamente, como está ocurriendo en la historia de la historia natural del país, estos meteoros nos golpean más o menos cada 20 años. En 1934 se perdió la ciudad de Ocotepeque. En 1954 la tormenta tropical Hilda, que era huracán, se convirtió en tormenta tropical, destruyó la zona bananera del país. En ese tiempo de Honduras tenía 300,000 hectáreas de banano. Ahora nos reducimos antes de estos huracanes a 20,000 tal vez. Luego en el 74 Fifi y luego en 1998 Mitch y ahora pues Eta y Iota nos golpean tremendamente. Nosotros hemos venido estudiando estos impactos. De hecho que el 8 de octubre tuvimos una teleconferencia con convocatoria a nivel nacional y note la fecha, 8 de octubre, donde poníamos las lecciones que habíamos aprendido de Mitch, que desafortunadamente a nivel de país no las aprendimos, licenciado. Está obvio ahora que no las aprendimos. Y cómo nos recuperamos hace 22 años de este golpe. ETA nos golpea a comienzos de noviembre y luego Iota 12 días después, en los gemelos de la muerte, le llamo yo a estos dos huracanes. Nunca habíamos tenido dos huracanes seguidos. Y por supuesto el impacto ha sido tremendo con estos huracanes. Ahora, vea, ¿qué hacer? Sabemos los que logramos rescatar esa historia que rescatamos de las lecciones que nos enseñó Mitch. Ahora, lo que es importantísimo es cómo vamos a implementar esas lecciones para recuperar el país. Nos enfocamos obviamente el desastre que ha ocurrido en la zona norte, principalmente Valle de Sula, por el impacto de la tragedia humana que se ha dado, golpes a la infraestructura, pero el impacto en agricultura por erosión de suelo y pérdida de cultivos en el interior del país no deja de ser menos catastrófico para el agro hondureño. Doctor,
¿qué se debe plantear, pero de una manera bien estructurada, utilizando el recurso humano idóneo para no estar con repetición de ciclos que nos va a permitir quizás en 10 años, en una década, recuperarnos, pero en el tiempo tendremos más de lo mismo? Ya usted hacía esta frecuencia de cómo nos han dañado las llenas, cómo han destruido la infraestructura y los valles productivos, y no terminamos de aprender. Al final se hacen bordos de contención en una zona que usted conoce, en el Valle de Sula, construimos canales de alivio, pero parece que esto es de 1 o 2 años y después nos olvidamos, no hay mantenimiento, y hoy vemos lo que ha hecho el río Chamelecón y el río Ulúa, y ahí vamos revisando todo lo que han destruido también riachuelos y quebradas en el resto del país que ya usted señalaba. Es correcto, Chendo. Vea, usted tocó inicialmente con su pregunta un punto muy importante, es el recurso humano. Lo que el país tiene a nivel de técnicos científicos en este tema. Honduras ha venido por décadas invirtiendo en su capital humano a profesionalizar el sector técnico, agrícola y científico. Tenemos aquí en Honduras 4 universidades cinco carreras que tenemos de agricultura con un componente fuerte de suelos, climatología, que no hay que menospreciar. Y yo siento, licenciado, que el factor, ese recurso humano técnico que tiene el país no se ha estado utilizando a la intensidad que se debería utilizar. Por ahí debemos comenzar, que estas plataformas, grupos de trabajo que son para resolver un problema eminentemente técnico, claro que hay un componente social muy fuerte, un componente económico, un componente político, pero deben ser las personas calificadas técnica y científicamente para poner estos planteamientos que usted mencionaba. Vea, mantenimiento partamos de un punto, licenciado. Después del Mitch, se debió haber reconstruido las bordas, y de hecho se repararon bordas poniendo tapones donde se habían destruido bordas. No se reconstruyeron las bordas, no se rediseñaron las bordas ante una situación que después del Mitch fue terriblemente desastrosa. Y le doy números. Inmediatamente después del Mitch, yo trabajaba con la Standard Fruit de Honduras. Hicimos un estudio con el acompañamiento científico de la empresa Harsa Cinza, una de las mejores en el mundo en hidrología. Encontramos que el cauce de los ríos había disminuido entre 30 y 40% en su capacidad de conducir agua. Eso lo que nos dice es que los ríos ya aumentan su potencial destructivo con inundaciones. Las estructuras que se repararon, porque no se reconstruyeron, se repararon en su momento, provisionalmente, y provisionalmente digo porque había que trabajar con lo que había, proyectando a que en 2 o 3 años, cuando se tuviera fondos, se iban a hacer definitivas. No se hicieron definitivas. Los ríos se dragaron por segmentos, no en su totalidad en los puntos de mayor vulnerabilidad. 22 años después nos está pasando la factura, una situación que, por lo que haya sido, no se hizo como se debió haber hecho técnicamente. El tema suelo ha venido siendo ignorado. Cuando hablamos de suelo, generalmente nos referimos a ese sedimento material donde se da un derrumbe. Agrícolamente, biológicamente, ecológicamente, eso no es suelo. Suelo es ese manto de la corteza terrestre que permite la vida en la tierra, interactuando con la atmósfera y con el clima, por supuesto, ese manto negro que vemos, oscuro, que vemos en la superficie del suelo. Fíjese que solo en este evento, en un periodo de 22 días entre Eta y Ota, perdimos en promedio entre 10 a 30 toneladas métricas de suelo por hectárea en laderas. Y imagínense, y lo que se va a depositar sobre las vegas, que en un momento han sido productivas, ya no es suelo, es un sedimento de muy baja calidad. Y a eso, estos estudios es lo que estamos haciendo a través de la Asociación Hondureña de las Ciencias del Suelo, de las academias Zamorano, Curla, la Universidad Nacional Agraria,
la UES Nacifor en el sector forestal. Porque vea, para que hayan cultivos saludables, un bosque saludable, un ciclo hidrológico, agua saludable, tenemos que tener un suelo saludable. Y mire, esto no solo se da con, esta degradación del suelo no solo se da con huracanes. Cada vez que llueve y tenemos laderas desprotegidas, la erosión de suelo se da. Yo les digo a los que tienen la bondad de escucharme, que cada vez que veamos un río, un riachuelo, color café o color oscuro, ahí va la vida de nuestra tierra, de nuestra nación, ahí va el suelo. Y eso nos debe llevar a recapacitar de la manera tan brutal en que hemos tratado el suelo, licenciado. Y estos temas, doctor Gaugel, ¿se le está dando la atención, el interés que se debe? Porque muchas veces, hasta como medios de comunicación que podemos llevar esta enseñanza y consejo a los productores, como que nos desconectamos de estas realidades. ¿Qué se necesita para entrar de lleno con programas efectivos, para no estar, le reitero esto, repitiendo lo mismo, cada vez que vienen tormentas tropicales, que vienen huracanes? Porque si revisamos en el tiempo, año con año se está presentando, pero la queja y el grito al cielo lo pegamos cuando nos arrasa y nos destruye, como ocurrió recientemente con estos dos fenómenos. Es correcto, licenciado. Vea, planes hay, academias hemos venido trabajando en ese tema, incluso el gobierno de la República. Traigo a colación, donde yo tuve el honor de conocerlo a usted, el Plan Maestro Agua, Bosque, Suelo. Aquí tengo el documento que se publicó en el 2017. Ahí el componente suelo es parte integral de este plan maestro, la conservación de suelos. Mire, yo vengo implorando por décadas en el país, licenciado, que tenemos que tener un programa nacional de conservación de suelos. Y no lo tenemos en papel, en archivo. Y muestro aquí este documento. Este documento fue iniciativa de la Presidencia de la República en el 2017 a raíz del embate del cambio climático. De hecho, que el gobierno ha venido manejando en mi opinión, ¿verdad?, muy bien el tema de cambio climático y llevándolo a foros internacionales, la vulnerabilidad de nuestro país. Donde creo que hemos perdido la ruta es en la continuidad de estos planes. En su momento nosotros formamos parte de esas mesas de trabajo del ABS, del Agua, Bosque, Suelo. Desafortunadamente, pues se nos dejó de convocar a esos foros. Hago constar que no es nuestra intención ni será cobrar un tan solo centavo sobre esas participaciones. Yo considero que servir a la patria, licenciado, es una obligación, es un deber y un honor. Y uno, por cumplir con un deber, no cobra, mucho menos por recibir un honor. Eso se hace por el amor al país. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata de tomar acciones sobre que nos viene lloviendo sobre mojado. Y eso lo sabemos. Sabíamos que estos huracanes nos venían. Si no, en este año también vamos a ser muy vulnerables en el 2021 y el 2022. Razones muy puntuales. La temperatura de los océanos sigue alta. Principalmente una celda oceánica que se estaciona entre Brasil, las Guyanas y Venezuela. Ahí se generaron estos dos monstruos que nos golpearon, dejándonos entre los dos alrededor de 700 milímetros de lluvia promedio, con las tasas de erosión, más deslizamientos, más la tragedia humana, el degradamiento del suelo que tenemos. Entonces, las estructuras ya se han dado. Lo que ha habido es falta de continuidad en seguir esos programas. Mira, Honduras tiene planes, ahí está el plan maestro, ahí está bien definidos los pasos, pero ha habido descontinuidad en los actores de este drama, porque lo que vimos es un drama histórico, licenciado. Muy bien, está con nosotros el doctor Carlos Gaugel, especialista en suelos, hablando sobre el impacto que generó en la tierra donde están los cultivos que nos permiten sobrevivir a los hondureños el paso del huracán Eta e Iota. Pausa comercial, ya regresamos.
Seguimos al banquillo. Está con nosotros esta noche el doctor Carlos Gaugel. Nos enfocamos ahora en cuándo se estará listo para arrancar nuevamente con la producción. Y quiero iniciar, doctor, con el pequeño productor, con ese hombre y mujer de tierra adentro que siembra para su sustento. Allá también les destrozó sus tierras. ¿En qué momento estima ya se podrá arrancar? Licenciado, de acuerdo. Aquí siempre, pues, los grandes olvidados de todos estos, de todas estas escenas son los pequeños. Porque no tenemos la organización para llevarles a ellos una orientación y ayuda para ponerse de nuevo de pie. Y muchos de ellos, pues ni siquiera aparecen en las estadísticas de producción o de productores. Va a depender mucho del cultivo, licenciado. Vea, en términos de café, el café es un cultivo que es muy democrático en Honduras. Hay más de 300,000 familias en Honduras que producen café, desde pequeños hasta muy grandes. Esta gente nos agarró en el momento cuando se iniciaba la cosecha de café en el país. Póngale, la erosión de suelo tremenda, que esa no la vemos porque se va dando, como le digo, año con año, que nos ha venido golpeando año con año, degradando mucho la fertilidad del suelo. Los deslizamientos de tierra que usted ya vio, se interrumpieron carreteras. Si no hemos logrado restablecer las carreteras principales del país con los puentes que ha dañado, hoy ya vio cómo quedó interrumpida la carretera para el occidente de Honduras, casi a la altura de Chamelecón, en el norte. Las carreteras terciarias donde se saca este cultivo y los puentes están prácticamente colapsados en el sector de mayor producción de café en el país. Entonces, lo que se puede rescatar de la cosecha de café, hay que apoyar a esta gente con la rehabilitación de esa infraestructura. Y estamos hablando de miles de kilómetros de carreteras terciarias. Eso es café. En lo que afectó para los cultivos de postrera, de granos básicos, tanto en el interior del país como en la costa, ha sido también devastador. El banano, por ejemplo, Vallezuela prácticamente desapareció como productor de banano. En palma aceitera se va a perder alrededor de un 40% de la producción de palma en este segmento del año. Ahora, ¿cuándo el país va a estar preparado para empezar a producir de nuevo? Uno, hay que rescatar lo que todavía nos queda. Esa debe ser prioridad número uno en el sector agrícola para asegurar la alimentación del país, es decir, rehabilitación de carreteras, de lo que ha quedado. Segundo, entonces ahí va a haber cierta producción, sí, de lo que ha quedado. Es decir, doctor, que aquí sí, la gran salvación es el café, de momento, porque estamos en plena cosecha, está lloviendo en la montaña, está madurando y ese grano no hay que dejarlo caer. Se deben realizar todos los esfuerzos posibles. Primero, bueno, usted ya señalaba el tema de los accesos, pero aquí hay que agregar otro elemento que es fundamental, el tema de la bioseguridad del cortador por aquello del COVID, que no lo debemos olvidar, pero hay que ir a traer ese grano. Es correcto, vea, esto estaba bastante complicado. Hay que cosechar el grano, la cosecha de café se hace a mano. Necesitamos mano de obra. Recuerde que el país depende también de mano de obra que viene de Nicaragua y del Salvador. ¿Sí? La cosecha de café la levantamos en una buena parte con mano de obra que viene de estos países hermanos. El tema del COVID viene a complicar absolutamente todo. La bioseguridad, vea, ¿sabe qué preocupa el tema de la bioseguridad? Que con esto de los huracanes me da a mí la impresión, por lo que escucho hablar a las personas que estamos envueltas en esto, es que ya le dimos una posición secundaria, lo cual el COVID está ahí y probablemente creciendo más agresivo porque las condiciones de salubridad no son las adecuadas. Totalmente de acuerdo. Y recuerde que Nicaragua fue tremendamente golpeada también por esto y también El Salvador, que ya la había golpeado otra tormenta tropical, Amanda, en junio de este año. Entonces, ese tema, hay que facilitarle vivienda a esta gente. Yo me recuerdo que los
los directivos o dirigentes del sector cafetalero estaban preocupados por eso, para mantener las normas de bioseguridad en los campamentos donde van a alojar a estos trabajadores migrantes. Además, licenciado, vamos a perder una gran cantidad de mano de obra hondureña, porque si yo bien me recuerdo, durante el Mitch fue cuando empezaron a generarse estas grandes caravanas de compatriotas yéndose hacia Estados Unidos. Antes de eso la gente migraba, pero no en caravanas. A raíz del Mitch hace 22 años empieza esta gran tragedia humana de las caravanas. De esas caravanas seguramente que ya se están formando para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Entonces, eso va a agravar todavía la condición de mano de obra. Vea, hay un punto bien importante. Aquí se habla que en Honduras faltan trabajos, ¿verdad? Y solo el sector café, ¿cuánta mano de obra emplea? Tenemos que importar mano de obra en Nicaragua y El Salvador, como le decía. La zafra de caña ya la tenemos a las puertas. Es más, ya se comenzó aquí en el centro de Honduras y en el sur. Mucha de esta zafra va a haber que se hace manualmente. No tenemos mano de obra para hacer zafra. Año con año, eso es crónico, esa falta de mano de obra. Entonces, vea, trabajos, hay muchos en Honduras, pero son trabajos fuertes. Son trabajos que requieren sudar, un sacrificio, pues poner un esfuerzo físico. Entonces, y esto nos viene en un momento, como le digo, donde muchos de nuestros cultivos estaban por cosecharse o ya iniciando las cosechas. Bueno, seguimos en este desarrollo de los cultivos. El tema de maíz y frijoles, que es un sustento para toda la población. En el caso particular de ese pequeño, ¿cómo se debe atender y de qué manera se les debe orientar después de este enorme daño que se ha sufrido en los cultivos y lógico en el suelo, doctor Gaugel? Correcto, vea, tenemos que reenfocar todos nuestros planes de desarrollo agrícola en el país. Tenemos un gran número de estudiantes en nuestras facultades de agronomía, un montón de agrónomos desempleados en el país, licenciado. Estamos hablando de más de 5,000 agrónomos desempleados. No solo los médicos están desempleados en este país. Ahí hay una gran fuente de mano de obra calificada para empezar estas grandes jornadas de trabajo a nivel del agro para llevar ese conocimiento. Yo no estoy hablando de extensionistas. Sucedía ya hace unas décadas donde cada extensionista tenía un carro, andaban quemando gasolina y nunca se vio el impacto de la extensión aquí en el país. Tiene que ser una extensión productiva, que se involucren con ese humilde que usted menciona, hombro a hombro, brazo a brazo, llevándole esa tecnología. Uno. Otro, es que los paquetes tecnológicos que se le dan a nuestros productores tienen que ser de acuerdo a las necesidades de ese productor en su sitio de trabajo. No va a ser con 2 sacos de urea que yo le voy a decir allá a un productor de hortalizas en Intibucá, en Marcala, y con un poquito de fertilizante por aquí, una palita por allá, que va a levantar una cosecha y un cultivo. No tiene que ser esto bastante más bien planificado, bien pensado, con todo el recurso técnico que tenemos en el país. Yo veo que hay mucha buena voluntad, pero falta planeamiento de acuerdo a lineamientos estrictamente técnicos. Y mire, el suelo es bien importante. Y es bien importante pues que la doctora pues en el futuro próximo, esta semana, participe con usted, porque es un recurso que lo hemos venido ignorando. Y quiero hacer referencia a esto. Con el ABS, que fue una iniciativa de la Presidencia de la República en muy buena hora, se enfatizaba mucho el tema del suelo y se enfatiza en este plan de nación, porque tenemos ese plan. ¿Qué sucedió con eso? Que se nos vinieron años de sequía. Entonces se enfatizó en las cosechas de agua. Se nos siguieron los incendios forestales, la degradación de las cuencas, íbamos perdiendo año a año suelo, que no lo vemos como vemos ahora, estas avalanchas de material que nos golpean. Eso sí nos impacta, pero eso no es el suelo que perjudica la producción agrícola en laderas, es el que vamos perdiendo año con las lluvias, con el mal manejo que hemos hecho de la cobertura del suelo, que vamos impactando esto. Ahora, vea, tenemos entonces el elemento humano, el elemento técnico. ¿Cuántos millones de dólares ha invertido el Estado en estos paquetes tecnológicos? Y la verdad que no hemos estado viendo el producto que deberíamos de tener por esto. Porque, a ver, se delega generalmente, vea, las funciones
técnicas en el país generalmente pues lleva un componente político bien fuerte. Entonces, oficinas o ministerios que son eminentemente técnicos se delegan en manos de políticos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que cambiar toda la estructura como vemos la administración del país. Muy bien, está con nosotros al banquillo el doctor Carlos Gaugel. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor Carlos Gaugel, especialista en suelos. Me exponí un tema que es fundamental y esto aquí es de una visión general, el tema del recurso financiero, porque ahora necesitarán todos, tanto el gran productor como el pequeño productor que se ha visto afectado. ¿Han tenido algún impacto estos bonos que se entregan? ¿Han ayudado? ¿De qué manera generar una estructura adecuada para una recuperación, doctor Gaugel, que nos permita asegurar al menos la alimentación de la población? Porque este es otro escenario que pronto lo comenzaremos a observar. ¿Tendremos los granos básicos para alimentarnos nosotros o habrá que ir a ver otros mercados? Desafortunadamente, licenciado, no vamos a tener suficiente grano básico para autoalimentarnos. Vamos a tener que volver a la misma situación crónica de siempre, que es la importación de alimentos, en un país que sigue siendo eminentemente agrario, eminentemente agrícola. El año venía muy bien, como le indiqué al inicio de la entrevista, en términos de lluvias. Íbamos a tener cosecha récord en casi todos los cultivos, pero bueno, se presentó este desastre que cada 20, más o menos 2 años se nos presenta y ahora hay que enfrentarlo. Ahora vea, si vemos el impacto que todos estos bonos han venido dándose, y esto ha venido por décadas, ¿verdad? No es algo nuevo, esto de los bonos y ayuda al productor. Mucho de esta ayuda no llega al campo, no llega a la relación suelo-planta, que es lo que necesitamos donde llegue para que haya una producción. En algún punto de la cadena, estos fondos se quedan. Yo he estado en algunas agropecuarias de aldeas y de pueblitos pequeños y es obvio que algunos de los fertilizantes que se venden ahí eran del paquete agropecuario que se ha venido dando, y no hablo específicamente de un gobierno X en general, estoy hablando ya algo crónico en el país. Entonces sí, vamos a tener que importar granos ahora como los hubiéramos tenido que importar sin estos huracanes, porque las cifras desafortunadamente en el país no son confiables. Y vea, yo me recuerdo de niño, yo crecí en una hacienda que usted conoce, como hablábamos antes de la entrevista por allá, que era hacienda que forjó mi padre, donde llegaban los extensionistas de aquella época, le estoy hablando de los años 70, y decían, mira vos, hipote, ¿cuánto maíz tiene aquí tu papá? Un niño de 12 años, yo creo que tiene por ahí unas 60 manzanas, decía uno, y tal vez eran 30, ¿verdad? Entonces, así se levantan las estadísticas en este país, licenciado. Entonces, no son confiables los números sobre los cuales estamos planificando. A menos que haya una renovación a lo interno de nosotros los hondureños, de tratar de dejar de engañar a los demás, hombre, no sé por qué, con qué motivo se hace, de pintar un futuro tan bonito que al final del año no se da, ¿sí? Y claro, muy convenientemente para algunas cifras se presentaron estos 2 huracanes, ¿no? Es decir, que en este instante, a nivel de productos como maíz, frijoles, que usted ya nos señala que íbamos muy bien, incluso hasta de hortalizas, habrá que seguir dependiendo de los mercados alternativos, los vecinos, caso de los frijoles que llegan de Nicaragua, el maíz que viene para la agroindustria de Estados Unidos. Esto seguirá igual, o quizás se aumentará esa dependencia con el riesgo, doctor, de los altos precios que se podrían generar por aquello de la pandemia, que va concatenado a lo que está sufriendo hoy el campo.
Mire, creo yo, y esto no quiero causar ningún pánico en el mercado ni entre los ciudadanos, mi opinión en este momento, que es temprana, son apenas preliminares los que podemos dar, es que vamos a tener que importar alimentos más a raíz de estos dos huracanes. Básicamente granos básicos, maíz. Mire, da pena ir uno a un supermercado, a una tienda y tener que comprar maíz mexicano, ¿verdad? Ya se nos olvidó comer el maíz hondureño. Entonces, eso y recuerde algo, que la producción en volumen que nos permite producir esa gran cantidad de alimento se da en suelos relativamente, en suelos planos, suelos que llamamos nosotros suelos de vega. Esas áreas, esos suelos fueron terriblemente afectados por depositación de sedimento que llevaron las crecientes de los ríos. Lo que se lavó en las laderas se vino a depositar en gran parte a los ríos. Y vea, aquí hay que definir algo bien importante. El material que dejan las inundaciones ahora son arena y grava con un valor nutritivo, valor de fertilidad del suelo bien bajo. Ya no era aquellas crecientes que se daban antes de mi niñez, que más bien nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos, las crecientes las veían bien porque venía a fertilizar los suelos, porque nuestras laderas eran fértiles. Ahora que tenemos suelos de ladera terriblemente degradados, los pocos suelos que quedan en ladera, lo que nos deja en Las Vegas es algo tremendamente pobre, y de ahí la importancia de volvernos a enfocar en el recurso suelo como un componente fundamental de la producción agrícola en el país. Y lo venimos ignorando. Como le digo, está en papel y se ve muy bien en papel y hace mucho sentido en papel, pero más sentido hiciera si esas ideas, conceptos, procedimientos los lleváramos al campo. Con un agregado, doctor, muy delicado para ese productor del campo, sobre todo el pequeño y mediano, que muchos de ellos, y ya nos han explicado especialistas, les gusta sembrar en la ladera, porque tienen cerca el agua y piensan en función que esa frescura ayudará a desarrollar la planta. Pero con esto que usted nos ha expuesto hoy de suelos, son propiedades, son extensiones de tierra que han quedado prácticamente destruidas o con muy poco valor nutritivo. Usted toca un punto muy importante, licenciado, y es el cultivo en ladera. Enfoquémonos en esto. Honduras es un país con 84% de su territorio de montaña. Eso quiere decir que la agricultura que se hace es 84% de ladera. ¿Por qué ese impacto tan negativo de la agricultura en ladera? Es porque no tenemos un programa nacional efectivo de conservación de suelos. Y yo vengo implorando por eso, por años, licenciado. Y es donde yo espero que ustedes, el cuarto poder del Estado, que es la comunicación, ustedes los periodistas, nos den esos foros para hablar sobre esto. Vean, mientras no tengamos un plan integral nacional de conservación de suelos, nuestras laderas se van a seguir degradando. Muchos de nuestros agricultores no tienen otra opción. Mire, el café es un cultivo de ladera, ¿sí? Eminentemente de ladera. Cultivos de asocio, café con alguna otra cosa. El cacao es un cultivo de ladera, eminentemente de ladera. Solo tenemos 16% de nuestro territorio más o menos plano con vocación agrícola. Y veamos un componente muy importante de ese territorio, Valle de Sula, donde se está dando la mayor parte de esta tragedia en estos eventos. Valle de Sula está entre los suelos más ricos del mundo, y no exagero diciendo eso. Le digo porque los conozco, los suelos del mundo. Pero vea con qué hemos venido sembrando Valle de Sula agresivamente, con concreto, licenciado. El concreto no se come, necesitamos la infraestructura, pero debemos ubicarla, tratar de ubicarla en áreas que no tengan vocación agrícola. Aquí cada metro cuadrado de suelo agrícola cuenta para el futuro. Entonces, carecemos de un plan de uso de la tierra que sea implementado de esa manera. Conversamos con usted que donde se debería sembrar X cultivo, sembramos otro cultivo. Y eso obedece mucho a los mercados. ¿Cómo está tanto el mercado interno como los mercados de exportación? Y claro que nuestra obsesión en nuestro sistema económico actual es exportar. Aquí el agricultor que no está exportando como que no figura.
y más bien, en mi opinión, el productor que está enfocado en la autoalimentación, en no depender de nadie para comer, se le debe dar una importancia que históricamente no se le ha dado. Y eso nos lleva pues a replantear toda la manera como vemos el recurso suelo, el recurso agua. Incluso no podemos desperdiciar 1 centímetro cuadrado de suelo, licenciado, porque si no seguimos sembrando nuestros suelos. Vea, Tegucigalpa es una ciudad ya cubierta por concreto, bien o mal cubierta por concreto. Cualquier tormenta que cae en el Picacho se concentra en minutos en la zona más baja de Tegucigalpa, en el barrio abajo, creando problemas donde ya vemos, por ejemplo, el famoso puente de Merren, ¿verdad? Y por los Dolores. Eso, cada tormenta que cae se inunda. Entonces, claro, el mal manejo del suelo nos ha llevado a catástrofes agrícolas, urbanas, ambientales. Mire, nuestro país, que tenemos que enfatizar mucho en la preservación ambiental para combatir el problema climático, como se estructuró muy bien en el Plan Maestro ABS, pero desafortunadamente pues yo no veo que siga. Por lo menos a nosotros no se nos siguió convocando a participar de estos foros del ABS, del agua, bosque, suelo. De la noche a la mañana pues no se nos siguió convocando, parece que surgieron otras prioridades por ahí. Entonces, vea, a menos que hagamos un buen uso de estos componentes, el cambio climático nos va a seguir golpeando. Huracanes como estos nos van a seguir golpeando cada vez más frecuente. Y eso hay que ponerlo claro y ser tajantes en ese sentido. Como han quedado nuestras cuencas y los lechos de los ríos, no vamos a necesitar otro huracán para que cause los mismos desastres que estamos viendo aquí. Una depresión tropical nos va a causar estos problemas que estamos viendo. Note cómo vino evolucionando el problema en Valle de Sula. Después de ETA quedaron algunas áreas de producción en pie. Después de Iota, que en precipitación fue hasta un poco menor, si así lo queremos ver, el desastre fue mayor. Y ahora con estas depresiones tropicales que entraron en los últimos días, las inundaciones se volvieron a reactivar. Entonces somos ahora mucho más vulnerables que hace un mes a que estos embates nos golpeen fuertemente. Está con nosotros esta noche el doctor Carlos Gaugel, especialista en suelos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Carlos Gaugel. ¿Para cuándo estiman, doctor, se va a tener un panorama claro de cómo están los suelos, la tierra óptima para el cultivo en nuestro país? ¿Debemos esperar cuánto? En realidad yo creo que nunca lo vamos a estar, licenciado, con la información como nos está llegando, como lo hemos venido generando en el pasado. Deberíamos estar listos ya para marzo, para poder emprender, comportar de marzo, para poder emprender ya las siembras que nos entran mayo, junio, y obvio que lo que nos viene en el próximo año. Eso es lo que deberíamos tener. Ahora bien, ponernos listos, le voy a usar como ejemplo el banano en Honduras. El banano, perdimos la cosecha, por lo menos en el Valle de Sula, perdimos un 60% del banano en el Valle de Laguán, con las inundaciones totales que se dieron en isletas, parciales en la zona del río Mame y en el Alto Aguán pues fue menor. Entonces de la industria bananera de Honduras quedaron 30-40% en pie en este momento. Pero mucha de esa fruta que quedó en pie la tienen que cortar, no se puede exportar porque esa fruta se madura. Entonces o se bota lo que ha quedado o se tiene que precortar perdiendo rendimientos. Para poder restablecer el cultivo del banano, invirtiendo alrededor de $30,000 por hectárea para rehabilitarse. Estamos hablando que el país va a volver a sus niveles de producción de banano probablemente en 2 años. Palma aceitera, yo creo que va a ser antes. Yo creo que en 7 meses vamos a estar listos para empezar a aspirar a tener los niveles donde nos agarró ETA. En granos básicos, mire, aquí tenemos 3 escenarios. Pérdida total de cultivo, eso hay que estimarlo, donde se erosionó totalmente el suelo y perdimos todo el cultivo.
donde el cultivo se ve afectado por anegamiento del suelo. Precisamente antier estaba dando una teleconferencia sobre cómo manejar estos suelos saturados de agua. El cultivo quedó ahí, pero va a ser terriblemente afectado por saturación total del suelo con agua. Hemos tenido un cielo nublado en todos estos días, post-huracán, eso lo sufrimos en Mitch. Eso quiere decir menos energía para la planta, menos fotosíntesis. Entonces la producción de lo que ha quedado en pie también se ve tremendamente afectado en ese sector. Ahorita ya nos comienzan los frentes fríos. De hecho, mañana entra un frente frío débil al país. Siempre esa gran masa de aire frío que viene del norte se encuentra con la gran humedad tibia que nos ha quedado después de estos huracanes y se vienen precipitaciones que nos pueden producir inundaciones, nos trae limitación tremenda del brillo solar y por supuesto los cultivos sufren. Doctor Gaugel, y dadas estas explicaciones y con lo vulnerable que esté el Valle de Sula, de las dificultades que se enfrentan en el Bajo Aguán, ¿se debe seguir sembrando estos mismos cultivos por los próximos meses a partir del 2020, entrar de lleno nuevamente en recuperar la producción con esos bordos rotos, expuestos, o qué hacer? Bien, muy buena pregunta, licenciado, y fue la esencia de la teleconferencia que dimos auspiciados por la Asociación Hondureña de las Ciencias del Suelo el 8 de octubre. ¿Cómo nos recuperamos de Mitch? Primer paso que hay que hacer es asegurar las bordas, ¿sí? Si hicimos remiendos, hay que acordarnos que se hicieron remiendos para hacer un trabajo definitivo con los parámetros nuevos de riesgo de inundación que han quedado después de estos huracanes, que son mucho más adversos que los que teníamos hace un mes. Uno. Luego, drenar esas áreas, pues no podemos sembrar en suelos anegados. Segundo, aquí tenemos que tomar una decisión muy valiente. Vamos a seguir cultivando esas áreas. Mire, esa pregunta la tuvimos en 1998. Standard Fruit, para la cual la doctora y yo trabajamos en esos tiempos, se planteó la pregunta: ¿volvemos a sembrar banano aquí en Honduras o nos vamos a otro país? Imagínense el desastre, el impacto económico para el país. Y emprendimos un estudio de todos los valles aluviales de Honduras para ver dónde podíamos reempezar o si nos quedamos ahí. La decisión que tomó la Standard Fruit en su momento, muy valiente, muy decidida, con una pérdida de 130 millones de lempiras, de dólares, perdón, 130 millones de dólares en su momento, fue volvernos a poner de pie en esas mismas áreas y volver a sembrar banano. Pero se hizo ese trabajo ese plan que le estoy diciendo. Luego venimos a enterrar básicamente esa arena y grava que quedó en la superficie del suelo y traer el suelo más o menos bueno que había quedado a la superficie del suelo. Diseñamos unos megarados para hacer ese trabajo de rehabilitación física y luego venimos con programas basados en análisis de suelos, de la fertilidad que nos había dejado estos eventos. Y así, pues, hoy por hoy, el estándar siguió produciendo banano. Yo me recuerdo que lo último en rehabilitarse fue Isletas, que fue en el Bajo Aguán, que es tremendamente afectado en este momento. Y fue lo último porque fue lo más difícil de drenar, porque es la parte más baja. Sin embargo, las plantaciones se rehabilitaron 20, 22 años. Hay algo bien importante de meditar en este momento, licenciado, que los criterios con que rehabilitamos las áreas durante Mitch se han alterado totalmente. Tenemos que usar otros criterios apuntando a que el impacto de estos huracanes, de menor escala que sean, recuerde que Mitch fue un monstruo de escala de categoría 5, y a nosotros ETA y OTA ya no nos entraron como huracanes, nos entraron como tormentas tropicales. Pero aun cuando no hayan sido huracanes, por muy menor que sea la estructura de estos meteoros, el impacto que tenemos ahora en nuestros suelos, en nuestras laderas, en nuestro medio ambiente, es tremendamente más grande que lo que nosotros esperaríamos de hace 20, 40, 60, 80 años atrás. Sí, doctor Gaugel, estoy cerrando, le agradezco que nos haya acompañado y hay un tema que quiero una respuesta puntual, el caso de los financiamientos, porque la banca privada en Honduras en algunas áreas ha apoyado, ahora se plantea de ir a buscar apoyo de los cooperantes. ¿Qué se debe
plantear por el gobierno para que venga esta ayuda y que llegue, como usted lo plantea, verdaderamente al que produce, al que invierte, y no que se quede por ahí y termine en negocios? Correcto, licenciado. Vea, este es un tema que antes de los huracanes ya se ha venido planteando mucho en el país. Es el tema de la transparencia con que se manejan los fondos en el país. Mire, tratemos el tema de la banca privada. La banca privada le va a dar préstamos a quien tenga con qué responder por ese préstamo. ¿Sí? Es un negocio sencillo. Si usted tiene con qué responderme por el dinero que le voy a prestar, le presto. Si no, no le presto. Entonces la banca privada pues tiene que hacer una evaluación de riesgo de ese predio o área, finca o hacienda, como se le quiera llamar, a quien se le va a prestar el dinero, y eso lo hacen. El otro punto es de los fondos que vamos a obtener de los países amigos, de los países cooperantes. El país le tiene que garantizar, nosotros como pueblo hondureño, como nación, como gobierno. Recuerde que el gobierno es parte integral del pueblo. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes. ¿Sí? Son la representación nuestra, pues, en otras palabras. Tenemos que garantizarle a estos donantes que sus fondos se van a manejar con toda la transparencia y honestidad del caso. Mire, da vergüenza ver en los foros internacionales que nos prestan dinero y la condición que ponen es que tienen que venir los donantes o prestantes de ese dinero a manejar los fondos, ¿verdad? Eso da vergüenza, licenciado, bajo cualquier esquema. Es decir, de paso tenemos que pagar por esos préstamos y no confían en nosotros. Y no estoy hablando de un sector político ni nada. Mire, el problema de la deshonestidad es un problema endémico, es un problema cultural nuestro. Si no cambia nuestro corazón, nuestra manera como vamos a manejar los fondos de la gente que sufre, y en general estamos sufriendo todos en el país, no veo cómo vamos a poder tener la confianza para que esta gente nos dé esos fondos. ¿Sí? Porque mire, el país es suficientemente rico como para que podamos autofinanciarnos nosotros. Vea, use usted el Estado de Israel, por ejemplo. Israel es menos de la mitad de Honduras en territorio, pero esa gente lucha por su sobrevivencia como pueblo. Tienen más de 4.000 años de estar en esa lucha. Y nosotros, siendo un país mucho más rico, yo recuerdo cuando vinieron los especialistas israelitas de la Universidad de Ben Gurión, que los trajo el presidente de la República. Decía, ¿cuál sequía? Yo aquí no la vemos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuándo vamos a madurar moralmente los hondureños para hacernos cargo de nuestro propio destino? Esa es la pregunta que yo le dejo a su noble y gran audiencia en el país. Tenemos que cambiar, licenciado, tenemos que cambiar independientemente de ideologías. Esto no es cuestión de ideologías, es cuestión del corazón, del alma, de cómo vamos a responder algún día ante la patria, ante nuestro pueblo y principalmente ante Dios. Muchas gracias, doctor Gaugel, por habernos acompañado. Feliz noche. A usted, licenciado. El especialista en suelos, Carlos Gaugel, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.